Y estamos ya con Imanol Rodríguez, que hoy inaugura su columna y nos va a contar un poco de qué se va a tratar la columna y de su vida, de dónde viene, qué es lo que hace aquí en Paraná. ¿Cómo estás, Imanol? Buen día. Bienvenido a Las Sofistas. Gracias. Yo lo que traigo es una columna de recomendaciones de libros, recomendación de literatura, que se llama Lecturas Entierros. Después de presentarme voy a pasar a explicar más o menos por qué. Yo soy de Corrientes. ¿De Curuzú, Cuatiá? Nací en Curuzú, Cuatiá y me crié en Sauce, Corrientes, sí. Estudio psicología, estoy siendo tesista en este momento de la carrera acá de la UADER. Milito en Barrios de Pie, una organización social acá de Paraná. En ese espacio formo parte del espacio de biblioteca, que vamos a distintos barrios de Paraná a mediar lecturas y a compartir con los distintos niños que concurren a los merenderos que barrios sostiene. Pero bueno, eso más o menos para saber quién soy. Yo escribo, formé parte de La Realidad y el Deseo. Me gusta mucho la literatura, me crié literariamente, va por esos libros, que seguramente a lo largo del programa lo voy a nombrar mucho. Sí, además lo seguimos, Las Sofistas, va por eso, y tenemos que ir allá. Sí, todos deberían, digo yo, le va a hacer bien a la gente. ¿Por qué Lecturas Entierros? Yo, para explicar el nombre de la columna, quería traer un fragmento de una entrevista que le hacen a un poeta de Corrientes, para no explicar completamente la metáfora, sino dejarla con su propio peso. Este poeta es Francisco Madariaga, y a él le preguntan, en una entrevista le dice: ¿cómo es eso de los tesoros que se guardaban en botijos y eran protegidas por las ánimas? Entonces Madariaga le contesta: en el siglo pasado los terratenientes, como no había bancos en aquella época, enterraban en botijuelas de tierra cocida sus ahorros, libras esterlinas, joyas y toda clase de objetos valiosos, y lo hacían acompañados por un esclavo o por un peón muy de confianza. Ese quedaba con el secreto, generalmente al pie de grandes árboles en el monte o en una quinta, y dicen que el que está destinado a sacarlo lo saca mansamente. Yo conocí a un gaucho que sacó una botijuela larga, como de 3 metros de alta, llena de libras esterlinas, y se la dio a un tío mío que las convirtió y le regaló varios caballos. En los lugares que están esos entierros, como les dicen, aparecen muchas luces. Ahora, si usted no es el indicado para ser el dueño de ese tesoro, el nuevo dueño, se intenta sacarlo, aparecen cargas demoníacas con lanzas de llamas y se lanzan sobre uno. El que tiene poder, el que tiene coraje, decían los viejos gauchos, lo sacan. Los que aguantan las cargas de los demonios, los otros no. Bueno, yo pensaba que hay mucho de recomendar libros en eso, digamos, por ahí. No, dije, no voy a explicar, no lo voy a hacer. Digo, es suficiente, me parece que habla por sí misma la leyenda, que es una leyenda que yo conocía de chico también, a nosotros nos las contaban, entonces la traía por esa cercanía. Bueno, a ver, paso a presentar el libro. El libro que traje para presentar hoy es un libro de César Aira. César Aira es un escritor de Buenos Aires, nació en Coronel Pringles en 1949, el 23 de febrero. Como Celeste Carballo es de Coronel. Sí, como Arturo Carreras también, que es amigo de Aira, que es, según él dice, se repartieron la prosa y la poesía de Pringles ellos dos. Nace un 23 de febrero y este libro, Festival, es del 2011 y lo publica la editorial Mansalva. Aira, como tiene una obra bastante prolífica, edita en distintas editoriales, pero en este caso es Mansalva. La obra se llama Festival y trata sobre la llegada de un director de cine belga que se llama Alec Sterix. Lo invitan como jurado y como invitado de honor a un festival de cine independiente. Aira no dice nunca dónde es un festival de cine independiente. Lo invita a una mujer que está dentro de la coordinación del festival, que se llama Perla Sobieski, y esta mujer lo invita porque ella es una gran fanática de Sterix y es la primera mujer que hace un libro sobre su obra. Entonces a Sterix le dan
como único invitado, es muy graciosa la novela, le han invitado 2 pasajes de avión, entonces podía ir con un acompañante. Y cuando Estérica aparece en el aeropuerto, aparece con su madre, que es una mujer de 90 y largos años, que durante toda la novela se queja y no quiere estar ahí. Se queja, es muy lenta, excesivamente lenta, dice Aira, es como si tendrían que cargar con un caracol, y mientras tratan de ayudar a la mujer a tomar el ritmo del festival, esa mujer se queja, no quiere estar ahí. Hay toda una cuestión de que el secreto que ronda la novela es por qué ese hombre viajó con su mujer, viajó con su madre, porque ni la madre quiere estar ahí, ni él quiere que su madre esté ahí. Entonces toda la novela es una tensión de, bueno, ¿por qué este hombre trae a esta mujer tan extraña? Fuera de lo chistoso que suele estar en todas las novelas de Aira y lo bizarro de esta cuestión, a mí me parecía muy interesante que yo sentí que es un libro muy bueno, pero que no era para mí, digamos. Lo traigo porque hay muchas reflexiones en torno al cine, muy finas, muy ingeniosas en relación al arte posmoderno, la relación del cine con otros medios de arte, que yo pensaba que yo, al no ser un gran cinéfilo, no era un libro que estaba hecho para mí, claro, sino que era para recomendarlo. Yo cuando lo terminé de leer, se lo dije rápidamente a una amiga, tenés que comprarlo, a vos que te gusta mucho el cine, porque me parece muy interesante. Y pensaba que, siendo que en Paraná ahora existe este festival de cine de Entre Ríos que se hace en Paraná, yo decía, bueno, capaz que alguien lo lee y engorda la imaginación alrededor de lo que es un festival de cine. Entonces, bueno, mi recomendación de hoy es esa, Festival de César Aira. Yo lo leo a Aira de prestado, es algo que suelo decir. No compro libros de Aira porque al tener tantos no lo compro, decidí no comprarlos. Este libro, por ejemplo, que tengo acá, que es la edición que traje, lo saqué de la biblioteca acá de la Facultad de Humanidades, la saqué de la Biblioteca de la UAL. Está ahí, por si algún estudiante quiere leerlo, yo la leí de ahí, digamos, de esa edición. Ya está. ¿Y de Aira qué otros libros hay, sabes? Sí, Aira tiene, que yo haya leído, tiene un libro que se llama La Cena, que sale por Beatriz Viterbo. Su primera novela se llama Emma la Cautiva, es un libro muy bueno, muy interesante, que es como una reinterpretación airiana, con todos sus tintes imaginativos que él tiene, de una campaña como al desierto, una campaña de un batallón de gente, de presos, que se los llevan al fuerte de Pringles, porque Pringles, el pueblo de Aira, aparece a lo largo de toda su obra. Entonces es como un lugar mitológico, ese Pringles de la época del 1800, de esa época, y es muy interesante cómo él rearma la cuestión con los pueblos originarios, cómo son, la relación con el dinero. Es una obra también siempre muy llena de sinsentidos, pero muy, muy interesante. Esa es su primera novela del 82, si me parece, no recuerdo mal. Tiene la otra que leí, que la última que terminé de leer, se llama El Mármol, que me la prestó un amigo, por eso digo que la leo de prestado, me la prestó un amigo. Esa es muy, muy, muy chistosa, es sobre un hombre que trata de averiguar por qué se bajó los pantalones sobre un mármol en público. Toda la novela, y termina en una aventura muy, muy, muy interesante con chinos y con supermercados chinos, muy, muy, muy bizarra. Tiene una novela que se llama La Cena, también, que sucede en Pringles. ¿Alguna se ha llevado al cine o al teatro? No, que yo sepa, no sé. La verdad, seguramente, capaz que alguna sí, pero que yo sepa, no. No soy tampoco un experto en Aira, he escuchado conferencias de él, he leído entrevistas que le han hecho, pero después que han hecho, porque lo que pasa con Aira es esto, que él lo sabe y lo dice, digamos. Él tiene 105 libros publicados más o menos. Claro, ¿sí? Muchísimo. Y entonces lo que pasa con su obra es que la forma de leerla a veces no suele ser en profundidad. Como su obra parece cuantitativa, uno a veces lo lee de forma cuantitativa, a veces no se lo toma tan en serio a Aira, es como difícil, digamos, profundizar. Yo decía, traer una novela de Aira y recomendarla, a mí me parece que era interesante por esto. Si alguien puede profundizar en esta novela y leerla a fondo y dar la vuelta y pasarle el peine de cabo a rabo, debe ser que es muy interesante todo lo que se puede sacar, porque pienso que debe ser interesante llevarlo al cine, a uno de sus libros. Sí, debe ser para mí muy, muy, muy gracioso, debe ser llevarlo. Él describe sus libros como juguetes para grandes, eso a mí siempre me ha llamado mucho la atención, como juguetes dadaístas, dice, para gente grande.
y aparece mucho esta cuestión, en muchas novelas se repiten cosas de él que son muy de él. Digamos, en esta novela, por ejemplo, que es Festival, aparece un atlas gigante de casi 2 metros cuadrados que está sobre una mesa, que también aparece en otra novela que se llama La Cena. Y en esta, él dice que Asterix, este hombre que es como un hombre de cine independiente, que hace películas muy extrañas, con muy bajo presupuesto, y que dice él, se volvió famoso más por una cuestión de destino que por una cuestión propia de sus obras. Entonces él dice, en un momento aparece todo un batallón de jóvenes, porque habían adaptado películas de este hombre a los videojuegos. Entonces él dice, es increíble cómo adaptan cosas de este Asterix, y no han adaptado libros de Borges, cuadros de Magritte, distintas obras, claro, otro tipo de obras a hacer videojuegos. Porque él dice, sería muy interesante que haya videojuegos de Borges, dice él. Pero bueno, tiene esas ideas muy extrañas, Aira. Puede haber un jueguito de Aira, sería muy interesante, un también, videojuego, claro, de Aira. Sería algo que a él le gustaría, me parece. Sí. Y vos tenés además una actividad ahí en Barrios de Pie que tiene relación con la lectura. Sí. Contanos un poquito. Bueno, nosotros centralmente lo que hacemos es llevar a los barrios literatura y otras formas de la cultura, digamos. Nosotros somos 5 compañeros en la biblioteca. Está el Mati, el Emi, la Jime y el Nico y yo. Y cada uno suele llevar cosas que tengan que ver con uno. A mí me gustan mucho los libros, otro tiene que ver más con la música, otro con los juegos, otro con la cuestión más manual. Todos ponemos algo de lo nuestro para poder acercar lo que es la cultura. También para pensar, digo, que una biblioteca andante, como esta, itinerante, como somos nosotros, no es solamente el libro, digamos, y con su materialidad del libro, sino que, bueno, pueden haber juguetes, pueden haber otro tipo de juegos, pensando también que para mí digo, siempre digo, lo cultural es central, digo, esta cuestión, esta relación con lo poético es central tanto para los niños como para nosotros, digo, en el momento en que nosotros estamos ahí compartiendo, digo, hay lecturas que yo recuerdo y hay lecturas que me quedan a mí muy fuertemente pegadas, que la he hecho con algún niño, con alguna niña, digamos, en ese momento, o un poema que cobra otro sentido porque lo leo con otro. Digo, para terminar también con esta cuestión de que nosotros vamos y les llevamos y le entregamos la cultura, como si desembarcáramos la cultura con los niños. Como si ellos fueran una tábula rasa, sería la filosofía. Si ellos fueran algo a llenar, digamos. Una mente en blanco. Los dos. Yo digo siempre, todos estamos en la misma, digo. Sí. Entonces, si hay algo que se llena en esa relación con la cultura y con los niños y con todos, nos afecta a todos, digamos. Yo también, digo, salgo a veces mejor de lo que enriquecido. Exactamente, es completamente ida y vuelta. Así que sí, me dedico a eso por fuera de la facultad y la verdad que es re interesante. También es la experiencia de otro tipo de lectura, digo, a veces la lectura se plantea como algo solitario, que tiene algo, ¿no?, de solitario. Es imposible negar que la lectura tiene algo de solitario, pero también no cerrarse a esas otras formas compartidas que hay de lectura, digo, recomendar un libro es poder hacer algo también con la lectura y compartirla con otros. A mí me habían hecho una entrevista en Curuzú por un taller que hice, y yo le decía, nada es más lindo que a uno lo llamen para hablar de literatura. Claro. Porque es también, para mí me parece también muy infantil. Yo si tengo que recordar una escena donde uno dice, bueno, pero ¿cómo? De niño, ¿qué puede ser? Yo pensaba y decía, ¿qué puede ser una escena infantil de niño nuestra que sea igual a recomendar literatura o hablar de literatura? Yo creo que la escena que recuerdo es la escena en que nosotros jugamos mucho a los juegos, jugábamos mucho al Sega. Entonces jugamos mucho al Sega cuando éramos chicos con mi hermano. Y en un momento había días en que mamá aparecía y decía, ¿de qué se trata ese juego que ustedes juegan tanto? Sí, cuéntenme a ver cómo es. No entiende qué es eso. Y en ese momento era como un adulto que se sentaba a preguntar, bueno, ¿qué es esto que hacen ustedes que yo no lo entiendo? Y era una escena muy linda explicarle, ¿no?, al grande qué hacíamos nosotros jugando. Bueno, yo creo que
hablar de literatura tiene algo de eso, de contarle a otro ese juego que nosotros hacemos, eso que a nosotros nos enciende, que a veces no se comparte, pero que compartirlo es hiper interesante. Yo recuerdo la polémica cuando surgieron los primeros libros electrónicos, que ahora les decimos los ebooks, y bueno, había quienes decían, bueno, el libro va a desaparecer, este libro de papel va a desaparecer. Y estábamos las que defendíamos que la existencia del libro y que eso no se pierda nunca. Y ahora, a raíz de esta cuestión del coronavirus y de las cuarentenas y el aislamiento, vi un póster, pues ya se suspende la Feria del Libro, y vi un póster de un escritor en Buenos Aires que dice, ¿sabés qué podés hacer ahora en cuarentena? Leer libros. Es decir, como una actividad, porque hay gente que está muy preocupada de qué va a hacer esos días que tiene que estar aislado, y él recomienda leer libros. Sí. Es una buena actividad, y además siempre nos pasa, o a mí me pasa, de comprar libros que van quedando incompletas las lecturas, por los comienzo a leer y van quedando por otras urgencias, y bueno, a veces hay que darse ese tiempo para terminar de leer los libros o para comenzar a leer esos que los tenemos a mano, ¿no? Bien, sí, tenemos que hacer una cuarentena de lectura. Sí. Encierro 15 días a leer, pero a propósito, ¿no? Claro, y también es bueno lo que decís de que lo sacaste de la biblioteca el libro, porque no siempre tenés que comprarlo el libro, también podés ir a la biblioteca de tu facultad o de tu escuela y llevar el libro y leerlo, ¿no? Sí. Que el libro circule, me refiero. Sí, también eso es lo que hace, yo lo digo, yo a Aira lo leo en este momento, es porque lo encontré en la biblioteca de mi pueblo. Digo, mi pueblo es un pueblo muy pequeño en Corrientes y la biblioteca tiene libros preciosos para mí. Entonces, buscando entre esos libros que son limitados, digo que a veces uno, no sé, entra en Wikipedia y empieza a ver, no sé, escritores buenos y uno se enlaza con otro y hay 1.000.000 de libros para leer, como ilimitados los libros que hay para leer. Sí. Y en cambio uno va a una biblioteca pequeña, por ejemplo, a veces, y hay pequeños libros que uno dice, bueno, ya que está acá lo leo, digo, y esa pequeña, a mí ese juego de que las bibliotecas limiten un poco esa ilimitada cantidad y vasta literatura que existe, y las bibliotecas lo limitan y es como jugar un juego. Digo, bueno, voy a jugar a leer lo que tiene la biblioteca. Yo cuando fui acá a la de la UADER, escribí en la computadora, hice Saraira y me salieron 4 libros, digamos. De esos 4 leí uno, entonces dije, bueno, juego a leer los que están acá, y cuando ya no estén estos, y capaz que ya no leo Aira y leo otra cosa, y le pido a mis amigos y veo cuál tienen, y también es una forma de relacionarse de otro modo con el libro. Si no, a mí a veces me resulta apabullante la cantidad de libros que hay, y uno dice, no. Sí, muchísimo. Y también esta cuestión de la obligación, no, porque hay que leer que salió este otro. Yo digo, no, yo muy lento. Cuando a mí me decía Belén para venir al programa, yo le decía, mirá que yo lo nuevo, ¿viste? No sé si leo tantas cosas último momento. Yo hace 30 años en la radio, en FM Río, que también estaba Nipón, nuestro operador, hacía eso, lo que estás haciendo ahora. Llevaba libros que me los daban en Códice, y Charrúa Libros, que ya no está más de esa librería, y me daban un libro y yo lo leía y lo comentaba. Bien. Así que conozco algo del tema, pero es fantástico porque recomendar libros, así cuando uno compra también revistas que te recomiendan libros, autores que uno no conoce, no sabe, y te orientan, y eso es muy importante, muy interesante también. Acá dice que lo donó Arturo Firpo, dice. Ajá. No sé qué. ¿Lo donó Arturo? Lo donó Arturo Firpo, dice. Qué La nación bueno. de Arturo, del doctor Arturo Firpo, no lo había visto antes, digamos. Qué bueno. También el que lo quiere comprar. Arturo debe tener una biblioteca interesante. Y yo lo tengo que invitar al programa. Lo invité por Instagram, pero tengo que ir personalmente a invitarlo, porque merece estar. Un saludo al doctor Firpo por donar el libro a la Facultad de Humanidades. El que no quiera leerlo de biblioteca y que sea esta cuestión de compras, yo recomiendo ir a Vaporeso Libros a comprarlo. Por supuesto, queda en calle Nogoyá, frente a la feria. Está al lado de Doroteo, que está en la esquina y venden pizzas. Acá está con una persiana. Abre los jueves, antigua, los viernes y los sábados, de 6 a 9, 5 a 9. Bueno, ahí podemos presentar cuando salga Las Sofistas, que ya está en imprenta, es un libro de poemas. Así que la voy a presentar en Vaporeso. Bueno, qué bien.
si quieren. Qué lindo. Sí, si quieren. Habrá que hablar con Joaquín, yo creería que no va a tener problema. No va a tener ningún problema. Así que bueno, el libro en Vaporeso exactamente, está ahí. No leí ni un fragmento, pero bueno, no sé, otra vez será. Léanlo ustedes, que no es tan largo. Bueno, entonces tu columna va a ir los viernes, bueno. Por supuesto, como ocurre hoy con Belén, que no pudo venir a su columna de Economía y Género, pero no es obligatorio que vengan todos los viernes. Lo importante es que la columna está el espacio, está la difusión en las redes, y ese es el movimiento que tiene el programa, que bueno, a veces hay gente que hace una columna, después me dice no puedo seguir yendo porque trabajo, porque me voy a vivir a otro lado, pero el espacio está abierto. Y me parece muy interesante lo que haces y lo que propones para el programa. Así que hoy inauguramos la columna y en el canal de YouTube vamos a tener tu columna y te esperamos el próximo viernes. Bueno, gracias, Angelina. Bueno, gracias, Imanol. No, por favor.